Buenos días, compañeros y compañeras. Esta es mi exposición del Estado absolutista de Perry Anderson. Primero que todo, vamos a comenzar con un breve contexto de quién es Perry Anderson. Perry Anderson es un ensayista e historiador nacido en 1938. Es reconocido como uno de los grandes pensadores marxistas de nuestro tiempo. Ha sido editor y piedra angular durante muchos años de la New Left Review, una revista fundamental para el pensamiento de izquierdas. Es profesor emérito de Historia en la Universidad de California. Entre sus obras más importantes figuran Consideraciones sobre el marxismo occidental, el Estado absolutista, Transiciones de la antigüedad al feudalismo, Tras las huellas del materialismo histórico, La cultura represiva y A los fines de la historia y campos de batalla. La naturaleza política del absolutismo ha sido tema de frecuente controversia histórica. Prosiguiendo el análisis iniciado en Transiciones de la antigüedad al feudalismo, Perry Anderson, en su libro El Estado absolutista, sitúa a los estados absolutistas de comienzos de la Edad Moderna con base en las diversas trayectorias del anterior feudalismo europeo. Con este análisis comparativo, Anderson desarticula las estructuras generales del absolutismo como sistema de estados, las relaciones entre monarquía y nobleza y su institucionalización, y las distintas condiciones sociales habidas en Europa, sometiendo a debate la posición especial que ocupa el desarrollo europeo en la historia universal. En esta exposición nos centraremos más que todo en el capítulo 1 y 2. En el capítulo 1, denominado El Estado absolutista en Occidente, se exponen los fundamentos históricos para la consolidación de la monarquía absoluta. Anderson comienza citando a Engels, quien entendía la época feudal como una época en que la lucha de las clases se desarrolla a partir de una dominación absoluta. Esta relación entre las clases era predeterminada desde el nacimiento, es decir, que quienes nacían en cierta clase social no podían salir de ahí, una tesis completamente materialista que también era aprobada por Karl Marx. Dicho sistema entró en crisis debido al desarrollo de ideas renacentistas a lo largo del territorio europeo, seguido de una profunda crisis en la administración de la nobleza y la capitalización de la renta sobre la tierra. Esto dio paso a la monarquía absoluta. La diferencia principal es que la monarquía feudal estaba constituida a través del servilismo y una economía basada en la renta de la tierra, mientras que la monarquía absoluta estaba basada en un poder militar absoluto y una burocracia permanente apoyada por las bases de la recuperación del derecho romano. De la misma manera, se reemplazaron figuras como el conde y el duque, que aunque siguieran existiendo, habían perdido cierta competencia en asuntos administrativos, lo que dio paso a figuras más burocráticas como el juez, el recolector de impuestos y otros. Cito: la recuperación del derecho romano sirvió para instrumentalizar de otra manera la dominación de la burguesía sobre las demás clases sociales, perpetuando así un régimen absolutista. Finalmente, el absolutismo fue la respuesta de la nobleza ante la crisis de la monarquía feudal. Optaron por la instrumentalización del derecho romano como aparato de control que condujo a los juristas a delimitar y solidificar los conceptos de propiedad. Optaron además por una dictadura militar y por una creación de un Estado amplio y fuerte, lo cual constituía una vigilancia absoluta sobre cualquier acción que se realizaba. Posteriormente, Anderson se propone realizar una periodización de los puntos clave que se desarrollan en la historia y que dieron paso a los estados absolutistas. Como dice el autor, la época del Renacimiento presenció, pues, la primera fase de la consolidación del absolutismo, cuando este todavía estaba relativamente próximo al modelo monárquico antecedente. Hasta la mitad del siglo, los estados se mantuvieron en Francia, Castilla y Holanda, y florecieron en Inglaterra. Los ejércitos eran relativamente pequeños y se componían principalmente de fuerzas mercenarias con una capacidad de campaña únicamente estacional. Estaban dirigidos personalmente por aristócratas, que eran magnates de primerísimo rango en sus respectivos reinos. El gran auge secular del siglo XVI, provocado tanto por el rápido crecimiento demográfico como por la llegada de los metales preciosos y el comercio americanos, facilitó el crédito de los príncipes europeos y permitió un gran incremento de sus desembolsos sin una correspondiente y sólida expansión del sistema fiscal. Aunque hubo una intensificación general de los impuestos, esta fue la edad de oro de los financieros del sur de Alemania. Por supuesto que el desarrollo hacia este nuevo sistema no fue uniforme en todo el territorio europeo, pero, como se puede ver, contó con unas constantes que se desarrollaban transnacionalmente. Es innegable que el tránsito de un sistema a otro fue primordialmente dado por un cambio en los sistemas económicos y en especial en las formas que tenía el Estado de capitalizar y de generar ingresos a partir de rentas e impuestos. Finalmente, tanto el Estado feudal como los estados absolutistas buscaban mantener a las clases trabajadoras bajo un control político y económico bastante rígido.
lo cual les permitía generar ingresos a partir de la explotación de sus trabajos y las amenazas en contra de no subyugarse al pago de dividendos. Anderson tiene claro este punto, pues menciona que los cambios en las formas de explotación feudal que acaecieron al final de la época medieval no fueron en absoluto insignificantes. Por el contrario, son precisamente esos cambios los que modifican las formas del Estado. El absolutismo fue esencialmente eso, un aparato reorganizado y potenciado del Estado de dominación feudal, destinado a mantener a las masas campesinas en su posición social tradicional, a pesar y en contra de las mejoras que habían conquistado por medio de la amplia conmutación de las cargas. Dicho de otra forma, el Estado absolutista nunca fue un árbitro entre la aristocracia ni la burguesía en sí, mucho menos un instrumento de la naciente burguesía contra la aristocracia. Fue el nuevo caparazón político de una nobleza amenazada. Para entender mejor este punto, podemos ilustrar un ejemplo como el de Luis XIV en Francia. Este clásico ejemplo refleja totalmente el punto anteriormente mencionado, pues se puede evidenciar cómo este régimen absolutista no era más que un régimen feudal reorganizado y potenciado. Los puntos más importantes de este gobierno tienen que ver con los puntos también más importantes que constituyen una monarquía absoluta. Luis XIV invirtió la mayoría de su tiempo en el gobierno y la mayoría del capital nacional en la inversión para el aparato militar y la guerra. Un claro ejemplo de esto es que participó en las tres grandes guerras de la época: la Guerra Franco-Neerlandesa, la Guerra de los 9 Años y la Guerra de Sucesión Española. Adicionalmente, también se puede observar cómo este país se volvió un estado enormemente amplio en cuanto a los puestos administrativos, los controles fiscales, recaudo de impuestos y en general control sobre el capital. A pesar de que los historiadores no consideran el reinado de Luis XIV como un modelo exactamente de monarquía absoluta, se puede observar que desarrolla los puntos fundamentales de esta. Un dato curioso que probablemente muchos ya sepan es que este gobierno produjo una de las máximas más importantes para comprender la esencia del Estado absolutista. Esto fue a partir de las dos frases de Luis XIV: el Estado soy yo, y posteriormente su frase antes de morir: me marcho, pero el Estado siempre permanecerá. A partir de este gobierno se desarrollaron gobiernos más fuertes y con una proyección del Estado absolutista más contundente, lo que sería el caso de Luis XVI. Sería el desarrollo final de este modelo en el territorio francés, justo antes de la Revolución. Anderson tiene claro que Francia es un caso especialmente importante y por eso resalta su impacto en la política transnacional y en general en la percepción de este tipo de gobierno. Casos como España y Alemania tuvieron modelos similares y que se desarrollaron en la misma medida. No se puede negar el hecho de un desarrollo histórico en España del feudalismo que fue también encubierto hacia el absolutismo, que parece que España no salió de la Edad Media hasta el siglo XIX. Esto refuerza la idea de Anderson de que el sistema absolutista es una reorganización del aparato feudal. Finalmente, Anderson señala que el absolutismo cayó rápidamente a partir de las revoluciones burguesas y que tuvo implicaciones a lo largo de Europa, que, si bien eran diferentes, no cambiaron realmente el modelo sociopolítico que ya se tenía. En sus palabras, esta es, en lo esencial, la explicación de la aparente paradoja de la trayectoria posterior del absolutismo en Occidente. Porque si el siglo XVII es el mediodía tumultuoso y confuso de las relaciones entre clase y Estado dentro del sistema total del dominio público de la aristocracia, el siglo XVIII es, en comparación, el atardecer dorado de su tranquilidad y reconciliación. Una nueva estabilidad y armonía prevalecieron, a medida que cambiaba la coyuntura económica internacional y comenzaban 100 años de relativa prosperidad en la mayor parte de Europa, mientras la nobleza volvía a ganar confianza en su capacidad para regir los destinos del Estado. En un país tras otro tuvo lugar una elegante rearistocratización de la más alta burocracia, lo cual por un contraste ilusorio hizo que la época anterior pareciese plagada de perversos. La regencia francesa y la jerarquía sueca de los sombreros son los ejemplos más llamativos de este fenómeno, pero también puede observarse en la España de Carlos, en la Inglaterra de Jorge o en la Holanda de Penwick, donde las revoluciones burguesas ya habían convertido al Estado al modo de producción dominante al capitalismo. Los ministros de Estado que simbolizan el periodo carecen de la energía creadora y la fuerza austera de sus predecesores, pero viven en una paz serena con su clase. Fleury, Choiseul, Ensenada o Aranda, Walpole o Newcastle son las figuras representativas de esta época. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.